Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muchísimas gracias Piscis por tu apoyo. Veo que estás confiando en lo que es en mi canal, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like también. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. El otro mensaje, tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Yo no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Cuidado con las estafas, cariño. ¿Cómo has estado mi sirenita? ¿Cómo has estado mi Poseidón? ¿Cómo has estado mi carachama? Richard, ¿qué es carachama? Es un pez de la selva para toda mi linda gente de Latinoamérica. ¿Cómo has estado mi piraña? También, mi pirañita. Tú tómalo como te sientes. Richard, yo no soy piraña, Richard. ¿Por qué no, cariño? Las pirañas comen carne, cariño. Mucha carne. Y quizás de repente te hace falta comer carne. Muy bien, Piscis. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Dirás, Richard, estás fatal. Yo lo sé, cariño. Estoy un poco loco. Vamos a continuar. Muy bien. Es muy curioso, Piscis, lo que he podido visualizar. No tengo la palabra correcta. Justo cuando quiero acordarme de algo, no me acuerdo, ¿vale? Es así, mi cabeza, es la edad, ¿vale? Pero ¿tú alguna vez has visto en el cielo cuando está despejado, especialmente si vives en un pueblo o te has ido de campamento y has visto el cosmos? Has visto que hay como una ráfaga de muchas estrellas, como una nebulosa, ¿vale? No sé si tú has visto el cosmos. Es lo que he podido visualizar justo cuando hacía el juego del cuenco tibetano. Y esto es muy especial. ¿Sabes por qué es especial? Porque nos hablan de energía pura, porque nos hablan del universo, porque nos hablan del cosmos, nos hablan de que a lo mejor de repente ha llegado el momento o tú vas a conocer a una persona muy especial o simplemente ya lo conociste ya. Es como si Dios, el universo, te entrega lo que tanto has estado queriendo o lo que por destino te tiene que llegar. El cosmos, cariño, es muy fuerte. Es que yo no sé si se llama cosmos, es que no me acuerdo ahora, es que a veces mi cabeza me falla, cariño. Pero es esto, tú si estás en un pueblo o te vas de campamento, mira el cielo, vas a ver que hay como un cosmos ahí, ¿vale? Es como si fuera un torbellino con nube, es esto, las constelaciones. Esto nos hablan de encuentro de almas, nos hablan también de encuentro de relaciones kármicas, nos dicen de que todo empieza a conspirar, como que todo empieza a encajar en tu rompecabezas, que todo tiene un porqué, nada es por casualidad. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen, pero es muy curioso, Piscis, que me salga esto contigo. ¿No será que también de repente últimamente tu intuición se está desarrollando o sientes que hay un ángel que te protege? Porque nos hablan de energía. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, el tarot arcano. A ver qué nos dicen el tarot arcano para Piscis, cariño. ¿Cómo has estado, mi pececito? Richard, estoy como pez en el agua. Si te contara, cuéntamelo todo, Piscis. Yo soy chismoso, tú lo sabes. Soy cotilla. Vamos a ver. A ver. ¿Ve lo que te digo, cariño? A ti, uy, qué fuerte. Y encima tengo en la base la carta del 10 de copas. Por eso te digo, esta carta del 6 de pentáculos, fíjate muy bien, vosotros tienen que saber cómo funcionan las cosas. No es cuestión de decirte lo que me salga, no. Aquí me habla de un personaje que está rodeado de abundancia y esta abundancia, ¿qué vas a hacer tú? Vas a compartir, vas a ser justo, vas a ser justa. Mira esta cartita. Y aquí tengo lo que es la carta del Caballero de Copas. Entonces me está diciendo, Dios el universo empieza a entregarte la abundancia en tu vida, Dios el universo te va a dar también lo que es la felicidad en tu vida, ahora solamente depende de que tú utilices bien estas energías a tu favor y también lo que es a favor del resto. Algo ha sucedido, Piscis. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es que mira, me habla de recompensa, me habla de uniones, me habla de acercamiento, me habla de intuición. Felicidad también para tu entorno como también para los tuyos. También para los tuyos. Ilusión. Siento que muchos de vosotros tienen una ilusión por alguien. Voy a tomar mi agüita.
Como hablo como una cotorra, me quedo sin voz. Veo que en este momento me dice Richard, estoy en plan niñata, estoy en plan niñato, tengo una ilusión, alguien me gusta, Richard, alguien me gusta. Vamos a ver. Pero sin embargo, Piscis, quieres descubrir más de esta persona, porque mira, tenemos aquí la carta del 7 de espadas. ¿Cómo quieres saber más? Richard, ¿por qué la carta del 7 de espadas? La carta espada nos hablan del pensamiento, ¿vale? Nos hablan de la inteligencia, todo lo que esté relacionado con la mente. Tú quieres saber más de esta persona, a pesar que te veo ilusionado, ilusionada. Te vienen cambios, pero cambios para bien. Porque tenemos la carta de la reina de copas y la carta del as de oros, por Dios. Te vienen cambios, o tú, cariño, vas a salir de una situación en la cual de repente todo era malo, Richard. Ya no sabía qué hacer. Salía en la calle y me cayó una maceta. Es esto. Me encontraba una moneda y era falso. Todo te iba mal, Piscis. Richard, y otro día yo qué sé, creí que me había sacado la lotería y cuando me doy cuenta era un boleto pasado ya. Todo te iba mal, Piscis, por Dios, tenías mal augurio tú, yo qué sé. Me dicen, viene un cambio, cariño, que es para bien. Yo creo, Piscis, si estás soltera, si estás soltero, o si simplemente me dices, yo estaba buscando que esta persona se aclare ya, se decida ya, yo veo, cariño, que tú vas a empezar a saltar de un pie, ¿vale? Yo qué sé, vas a estar como como un flamenco, vas a estar como un flamenco, de un pie, cariño, porque yo veo algo bueno, yo veo proyección a futuro, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar para ti, Piscis, para mi carachama, para mi sirenita. Richard, ya era hora, Richard. Es verdad lo que me has dicho, Richard. Yo salí a la calle y había un billete ahí. Y yo en plan lagarta, me lancé en plan lagarto. Richard, es que es un billete, aunque sea para el pan, para el menú. Y Richard, cuando lo miro así ilusionada que mis ojos se salían, no sé cómo volteo y era publicidad. ¿Te ha pasado o no, Piscis? ¿Te ha pasado o no? Yo una vez, en mi inocencia, caminaba por la calle, no era aquí en Barcelona, ¿vale? En Barcelona no me encuentro dinero, no sé por qué, son muy chungos los catalanes. Vale, son muy chungos, ¿por qué? Porque les gusta ahorrar, les gusta economizar como yo, pero es la verdad, en Cataluña no me encuentro dinero. Soy fatal. Fue en Perú, cariño, ¿vale? Pero en Perú también, la picardía peruana, para que veas, fue en Perú. Estaba caminando por las calles de Chimbote, para aquellos que no me conocen, ¿vale? Mi familia viene también, perdón, de Chimbote también viene. Estaba caminando por las calles de Chimbote, distraído ahí, ¿vale? En plan Heidi, con mi colita y distraído. Y cariño, y veo un billete, era un billete de 100 soles, mis ojos se quedaron así, ¡ploc! Casi revientan. Y yo agarré, me lancé en plan lagarto, ¿vale? Porque había gente a mi alrededor. Cariño, yo lo veo el billete ilusionado y cuando voltea decía Ferretería Lupita. Era comerciales, cariño, era comerciales. Y eso te ha pasado a ti, guapa, guapo. Richard, hasta los billetes falsos me encuentro yo. Muy bien. Entonces nos dicen, te viene lo que es una oportunidad. Te viene, ya parezco ruso, ya parezco ruso. Te viene una oportunidad. Empiezas como a ver las cosas diferente. ¿Ves? Y la carta del caballero de pentáculos. Cariño, aquí entre nos. ¿Tú estás conociendo a alguien por internet? Dímelo. Dímelo, cariño, yo te entiendo, ¿vale? Yo también lo he hecho alguna vez. Te digo, ¿por qué te digo? Porque yo siento que hay una persona en la distancia también. Hay una persona con la cual de repente tú te pones en contacto. Richard, entré lo que es a OnlyFans. Hoy por Dios, ten cuidado donde te metes, cariño. Ten cuidado. Yo sé que OnlyFans es el boom, ¿vale? Pero no es como lo pintan. Alguna vez me dijeron, ¿por qué no haces OnlyFans? Y yo digo, bueno, yo qué sé, un poco de dinero extra no viene mal, ¿no? Pero luego averiguando, antes de saltar, prefiero averiguar. Cariño, el OnlyFans, te cuento cómo funciona, ¿vale? El OnlyFans, supongamos yo voy, en plan inocente, como hago lo que es mi super chats, ¿vale? Pero el OnlyFans te dice, te doy $50, pero te quitas la camisa, supongamos, ¿vale? Tú dices, pues vale, $50 me saco. Luego aparece otro, te doy 200, ahora quítate el polo que llevas dentro, la polera, la camiseta que llevas dentro. Y al final, cariño, terminas como Adán o como Eva.
Entonces, por eso tenga mucho cuidado. No es como lo pintan el OnlyFans. Richard, a mí no me han dicho esto, pues entra y averígualo. Por eso es esto, cariño, ¿vale? Ten mucho cuidado con lo que haces por internet. Te lo digo así, ten mucho cuidado, que estamos vigilados y vigiladas. Muy bien. Entonces, cariño, yo lo que veo aquí, que muchos de vosotros se están conociendo por internet. Hay un grupo de ustedes. Veo que es una persona, sea del lugar donde sea, es una persona que tiene la nariz pequeña, puede ser, ¿vale? A lo mejor me dice, Richard, no, tiene una nariz enorme, pero a mí me sale aquí nariz pequeña. Tiene los rasgos muy fuertes o muy varoniles. Puede ser que sea algo andrógeno también. Si es mujer o hombre, algo andrógeno, ¿vale? A pesar de esos rasgos. Pues te digo, porque como me sale aquí con una capa y tiene sus rasgos que no son tan... Son fuertes porque si fuera varonil, si fuera hombre, perdón, tiene unos rasgos muy varoniles. Pero si fuera mujer, también tiene unos rasgos muy fuertes. Por eso te digo que podría ser andrógeno, ¿vale? Podría ser, o andrógena también, podría ser. Son rasgos muy guapos y muy guapas, aunque tenga los rasgos muy fuertes, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí, que esta persona quiere algo contigo, pero hace falta tiempo todavía, hace falta comunicación entre vosotros, hace falta que conozcas más. Por eso te digo, ten cuidado con internet, no de una forma negativa, sino que a lo mejor me dice, Richard, ya llevamos un año conociéndonos, vale cariño, pero lo conoces por internet. Y en internet muchas personas se montan una historia que no es, cariño. Entonces tienes que conocer más, porque a lo mejor quieres hacer un viaje. ¿Quieres hacer un viaje, vale? Sí. No digo que sea mala persona, no digo que sea mala persona, simplemente que tienes que seguir conociendo a esta persona, ¿vale? Sigue conociendo. ¿Por qué te digo que tienes que seguir conociendo a esta persona, cariño? Recuerda que la distancia es un poco difícil, pero hay otra persona que está por ti, donde estás tú. Porque mira esta carta, a mí me dice, hay otra persona que está por ti, hay otros grupos de personas que te están viendo, pero a lo mejor me dice, Richard, a mí no me gusta lo nacional, a mí me gusta lo internacional. Puede ser, cariño, puede ser, ¿vale? Sale también la carta del emperador. Yo lo que te puedo decir con esta persona que conoces por internet, tenlo paciencia, ¿vale? Y tú también ten paciencia. No trates de acelerar las cosas. Hay futuro entre vosotros dos, pero hace falta conocerse un poquito más. A mí las cartas me dicen, dile por favor que conozca un poquito más, que no haga ese vuelo que quiere hacer, ese viaje que quiere hacer. Dile que conozca un poquito más. Ahorra más dinero, cariño, ¿vale? Pero yo veo que tiene futuro, pero en el futuro, ¿vale? Sale la carta de la justicia y la carta también del emperador. Hay un grupo de ustedes, cariño, uy por Dios, hay un grupo de ustedes que contra viento y marea, para aquellos que están saliendo, para aquellos que están conociendo a una persona, veo que tú vas a formalizar algo, sí. Yo veo que a lo mejor de repente ha llegado el momento de que tengas una conversación con alguien. O de repente, yo qué sé, van a estar en pleno acto. Richard, ¿qué acto? Tú ya sabes qué es ya, Piscis. No quieras tanta información. Porque ya te veo, Richard, ¿qué acto? Un acto, es así, es un acto. Yo veo que ahí van a tener lo que es una conversación. No sé por qué siento, Piscis, que me dicen, lo imposible se va a hacer posible. Lo que tú de repente creías que esta persona no te iba a dar lo que tú querías, por amor va a tratar de adaptarse. Por eso ya las energías me están diciendo, dile a Piscis por favor que tenga paciencia, ¿vale? Dile a Piscis que las cosas van a llegar, que no se coma la cabeza, que no esté diciendo, Richard, yo quiero matrimonio ya. Yo lo he conocido hace una semana, ya quiero el anillo, quiero un anillo como tienes tú, es así. Míralo, es bonito, cariño, es bonito, es ojo de tigre. Quiero un anillo ya, Richard. No, cariño, tiempo al tiempo, nos dicen. Pero luego las cosas van a salir como tú estás esperando, ¿vale? No presiones al muchacho, a la muchacha, pero nos dicen que va a salir. Hay alguien, Piscis, hay alguien, te lo digo así, ¿vale? Quizás no sean todos, pero yo diría que un grupo, que alguien se te declara, cariño. Por eso te estaba diciendo, tú estás ahí, yo qué sé, en plan cibernética. Hashtag, soy la persona más feliz. Hashtag, conocí al gran amor de mi vida. Hashtag, está lo que es en el extranjero. Hashtag, soy popular, ¿vale? Estás así en internet, chateando con la persona de tu interés, ¿vale? Pero hay una persona que está por ti y tú no te das cuenta, Piscis, lo tienes al costado. Es así, puede ser tu amigo o tu amiga, pero lo tienes ahí al costado y esta persona va a decir, o despabilo
o reacciono ya, o simplemente hashtag, me voy con el que está en el extranjero y va a declarar su sentimiento, ¿vale? Hashtag, esto es lo que va a pasar, cariño. Hay una persona que va a decir lo que siente. Hay una persona que te pide, por favor, tiempo. Hay una persona que te va a decir, cariño, yo te quiero, pero por favor no me hagas renunciar a lo que tengo, ¿vale? Yo te amo, pero dame un poquito de tiempo. Recuerda que esto también es algo nuevo para mí. Muy bien, signos. A ver, hashtag signos. Vamos a ver, hashtag signos. Me sale un Aries, Virgo, Capricornio, otra vez Virgo, Cáncer y me sale un Tauro. Y debajo tengo la carta de la fuerza. Del Sol, perdón. Uy, la carta de la fuerza. Pues la carta de la fuerza puede ser un Sagitario, un Leo también, ¿vale? Es esto. Y otro Aries, que ya le he mencionado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver iniciales. A ver qué nos quieren decir. Hashtag iniciales. A ver. Vamos a ver. A ver, me pica la nariz la alergia. La letra W o M, ¿vale? Le he hecho al revés. La letra M o W, porque ya veo que los haters me van a criticar. La letra E. La letra C. Uy, por Dios, cariño. O bien, yo creo que a lo mejor me dice, Richard, me da igual lo que tú me digas, Richard. Yo voy a apostar por el amor. O simplemente, con esta persona que está en el extranjero, tranquilamente viene a ti o tú vas a ir. Richard, lo quiero, Richard. Ya sé que eres como mi padre, porque también me dice lo mismo. Conócelo bien, hija. Conócele bien, hijo. Es que es así, cariño. Las personas adultas, como yo, somos nos prevenimos a todo, ¿vale? Es así, porque ya tenemos una edad. Ya tengo casi 42, guapo. Y ya he tenido muchas experiencias en mi vida, y más por internet. Pero si tú quieres tener tus propias experiencias, adelante, cariño. Eso no es malo. Solamente ve con cuidado, ya está. Hay una persona que viene o tú te vas. Richard, me voy a los brazos de este hombre o esta mujer. La letra H. La letra... es alguien con la inicial R. Es alguien con la inicial R. Y a mí no me vas a mentir, guapo. Es alguien con la inicial R, porque se me ha caído de la mano. Y la letra U. Richard, eres tú. Es Richard, ¿vale? Uy, por Dios, cariño. Yo nunca tengo tiempo ni para tomar el café. Así que no cuentes conmigo, lo siento. Muy bien, salvo que me inviten para ir a una reunión, programo todo. Llevo todos mis cachivaches, cámara, todo. ¿Vale? Entonces, pues desde ahí sí, me divierto muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver economía. ¿Qué nos quieren decir? Porque me van a decir, Richard, no solo del amor se vive, Richard, ya lo sé, por eso que yo hago videos, cariño, para poder comer. Vamos a ver, economía. La carta de la luna, ¿tienes algún tipo de duda, de miedo, de inseguridad en la economía? ¿O estás teniendo de repente algún tipo de problema o de bloqueo? La carta del mundo nos dice, tranquilo, tranquila, deja a un lado esa mala vibra, esa mala energía, porque este ciclo se cierra ya. Se cierra. La carta del ermitaño, la carta del papa y la carta del sol. Al final vas a ver claridad. Lo que tú estás queriendo en la parte económica, a pesar que llevabas una temporada de mala racha, se termina esa temporada mala. Y entonces, ¿qué? Lo que tú has estado deseando, pidiendo a Dios con mucha fuerza, simplemente Dios, el universo, te lo va a dar. Veo que muchos de vosotros de repente van a firmar un contrato o lo van a hacer fijo. Contrato indefinido, porque nos dicen a largo plazo. Contrato indefinido. Muchos de vosotros, Richard, tú no sabes lo que yo he aguantado, Richard. Tú no sabes. He estado aguantando a ese supervisora que eran pesadísimos. Entonces vas a firmar un contrato indefinido ya. Muy bien. Uy, por Dios, me pica la nariz. No voy a romper la conexión. Yo qué sé. Tengo ganas de rascarme la nariz, pero no, me aguanto. Características. A ver, Piscis. Vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir? Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Veo que esta persona tiene cabello negro o castaño. La cara lo tiene, un poco redonda, un poquito de agua. Y encima está frío. Dicen que estamos en primavera. Dicen, pero esto es invierno. Tiene la cara redonda, la nariz ancha, los labios gruesos, cejas pobladas. Veo que es una persona que de repente o está saliendo de una relación o salió de una relación, pero sin embargo tiene ganas de continuar. Es una persona que también le gusta labrar la tierra o quizá de repente trabaja algo relacionado con la agricultura, etcétera, etcétera. Me sale la carta del 7 de copas. Veo que muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que vive cerca de la playa, del mar. Es una persona muy bohemia, ya veo. Pero a lo mejor me dice, Richard, no tengo mucha confianza. O quizá de repente tú has estado con esta persona y lo has dado lo que es muchas oportunidades.
Puede ser que sea delgado o delgada o con textura normal. Lleva una boina o lleva lo que es una gorra, ¿vale? Vive cerca del puerto. La carta del 3 de espadas. Sientes que hay una persona que te pagó mal, una persona que te traicionó, pero sin embargo, como que hay una conexión, como que me dice Richard, hay algo todavía que tenemos que vivir nosotros dos. La carta del 2 de espadas. Siento que hay una persona que te quiere decir algo, pero sin embargo se pone un poco nervioso o nerviosa. Posiblemente esta persona de repente trabaje algo relacionado con la psicología también. Puede ser que vive en una isla. La carta del mago. Hay una persona que a lo mejor está dentro de tu trabajo. Puede ser también que sea una persona que sea, lo que digo yo, manitas, o una persona que se desenvuelve, una persona autodidacta también. Puede ser autodidacta, o es una persona que a lo mejor, yo lo llamo manitas, son personas que tienen un don. El don de arreglar cosas, el don del arte, el don de la pintura. Puede ser también de repente un constructor, puede ser un maestro, porque tiene la carta del mago. Puede todo este chico, esta chica. Muy bien, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas, Piscis. Viene algo maravilloso para ti, ¿vale, cariño? Solamente ten un poco de paciencia, de tiempo, pero yo veo que las cosas se empiezan a arreglar para vosotros. Viene algo importante para ustedes. Hasta la vista, Piscis.